Universidad Sabes. Durante el desarrollo de este video te voy a explicar acerca de lo que son los contratos de arrendamiento, pero de una manera más específica hablaremos del contrato de arrendamiento de casa-habitación. El objetivo es que al finalizar logres comprender las partes que contiene un contrato de arrendamiento para tener claros los derechos y obligaciones de ambas partes, arrendador y arrendatario. Además de ser fundamental conocerlo para establecer una relación de arrendamiento segura, clara y legalmente válida. Los puntos más importantes que vamos a tratar son: ¿qué es un contrato de arrendamiento? ¿Qué es un contrato de arrendamiento de casa-habitación? ¿Qué es arrendador y arrendatario? Y por último, las partes principales de un contrato de arrendamiento de casa-habitación. Iniciemos. Mediante el contrato de arrendamiento, una persona puede usar o gozar de forma temporal de un bien que pertenece a otra persona, pagando a cambio una renta, es decir, una cantidad determinada por el arrendador, con la cual estará de acuerdo el arrendatario. Es un contrato consensual, oneroso y bilateral, donde ambas partes se obligan recíprocamente. El contrato de arrendamiento, del cual se suele escuchar frecuentemente en la vida cotidiana, es aquel que se refiere a los bienes inmuebles, como casas, departamentos, terrenos, bodegas, etc. Sin embargo, el contrato de arrendamiento también se puede utilizar para rentar bienes muebles, como maquinaria, ropa, joyas, equipo de cómputo o vehículos, entre otros. ¿Sabes lo que es un contrato de arrendamiento de casa-habitación? ¿Conoces las partes que intervienen en un contrato de arrendamiento de casa-habitación? ¿Conoces la información que contiene un contrato de arrendamiento de casa-habitación? Estas preguntas las contestaremos a lo largo del desarrollo de este tema. Pero para comprender mejor este tema, iremos por partes. Inicialmente hablaremos del concepto del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es el documento que va a respaldar tanto al arrendador como al arrendatario durante todo el periodo en el que el inmueble o la propiedad esté alquilada. Tener conocimiento del documento que se está firmando evitará incertidumbre o disgustos por ambas partes, pues está llegando a un acuerdo sobre el uso del inmueble. Ahora vamos a ver específicamente lo que es un contrato de arrendamiento de casa-habitación. Es un acuerdo mediante el cual el propietario, es decir, el arrendador, cede al inquilino, al arrendatario, el bien inmueble para su uso y disfrute a cambio del pago de una renta. Ahora bien, para comprender mejor el contrato de arrendamiento de casa-habitación, analicemos las partes que intervienen. Por un lado, tenemos al arrendador, que es el propietario de un bien inmueble, que a través de un contrato de arrendamiento da por hecho que rentará la totalidad o una parte de la propiedad por un periodo de tiempo en específico. Por otra parte, tenemos al arrendatario, que es la persona a la cual se le otorga los derechos de usar o habitar en una propiedad mediante el previo contrato de arrendamiento por un tiempo definido en donde se establecen derechos y obligaciones. Ahora bien, para continuar con un análisis más profundo de este tipo de contrato, revisaremos cada una de las partes que tienen de una manera muy general. Aquí está un ejemplo de un contrato de arrendamiento de casa-habitación y veremos cada una de las partes que lo integran. Tenemos la primera parte, ahí marcada de color azul. En esta parte se refiere a los nombres de las personas involucradas en el documento, lo cual brinda confianza a todos los implicados en la transacción de renta. Como segunda parte, tenemos las declaraciones tanto del arrendador como del arrendatario. Aquí el arrendador manifiesta ser el propietario del inmueble y el arrendatario manifiesta que tiene capacidad para celebrar dicho contrato. La tercera parte que conforma el contrato son las cláusulas. Vamos con la primera cláusula. ¿Qué nos dice la primera cláusula? En este punto se refiere a las especificaciones del inmueble. Por lo general, se indica solo la dirección y número. Sin embargo, en ocasiones deben mencionarse características más detalladas. Ahora tenemos la segunda cláusula,
que se refiere a cuál será el valor de la renta en pesos. De igual manera, el periodo en el que se realizarán los pagos, ya sea mensuales, bimestrales, trimestrales, anuales, según lo convenido. También se especifica el monto del depósito en garantía que se deberá entregar, que regularmente es 1 o 2 meses y se entrega por adelantado. Tenemos la tercera cláusula. Aquí se menciona cuánto durará el contrato, que normalmente es mínimo de 6 o 12 meses. Continuamos con la cuarta cláusula. Aquí se especifica el uso que se le dará a la propiedad, que en este caso es habitacional. Si se le diera otro uso como comercial, se pudiera dar la terminación del contrato. Tenemos la quinta cláusula. En esta parte se mencionan las condiciones en caso de hacer una ampliación de tiempo en el arrendamiento. Tenemos la sexta cláusula. Aquí se hace mención si se le permite o no al arrendatario subarrendar el inmueble. Y continuamos con la tercera cláusula. Aquí se menciona que se le debe dar aviso al arrendador acerca de las reparaciones que se le deban hacer al inmueble por su uso normal. Tenemos la octava cláusula. En esta cláusula se hace mención de que en caso de que la vivienda se encuentre en un condominio, se deberán acatar las reglas del mismo. Tenemos la novena cláusula. Aquí se menciona que en la vivienda no se podrán almacenar sustancias peligrosas o se dará la rescisión del contrato. Continuamos con la décima cláusula. Aquí se mencionan las condiciones en que se recibe el inmueble y que se deberá devolver en las mismas condiciones. Después tenemos la 11ª cláusula. En esta cláusula se menciona de que si el arrendatario quisiera hacerle modificaciones al inmueble, deberá notificarlo por escrito al arrendador. Tenemos la 12ª cláusula. En esta se menciona que los servicios con que cuenta como servicio de agua potable o servicio eléctrico deberán ser pagados por el arrendatario. 13ª cláusula. Aquí se habla de que el arrendador no se hace responsable de los bienes que se introduzcan en la vivienda. Tenemos también la 14ª cláusula. Aquí se hace mención en que la responsabilidad del arrendatario no termina hasta que se le entregue el bien al arrendador a su entera satisfacción. 15ª cláusula. En esta cláusula se menciona qué tribunales intervendrán para dar cumplimiento al contrato. 16ª cláusula. Aquí se hace mención de los domicilios del arrendador y del arrendatario para el caso de las notificaciones. Tenemos una 17ª cláusula. En esta cláusula se hace mención a la pena que se aplicará a cualquiera de las partes en caso de incumplimiento. Y tenemos la última cláusula, que es la 18ª, que esta se refiere, aquí se señala la fecha y el lugar en que se firma el contrato. Y por último, la cuarta y última parte del contrato de arrendamiento de casa-habitación, se tienen las firmas tanto del arrendador como del arrendatario y de 2 testigos. En síntesis, por regla general, todos los bienes que pueden usarse sin consumirse pueden ser arrendados. Tenemos los bienes inmuebles, que por ejemplo sería un edificio, un terreno, un local comercial o una casa-habitación. Asimismo, también tenemos los bienes muebles, como por ejemplo vehículos, muebles del hogar, obras de arte, equipos de oficina, maquinaria, joyas, ropa, entre otros. Hay que tener en cuenta que no podrán arrendarse aquellos bienes que la ley prohíbe. ¿Cómo cuáles? Como los que se consumen al usarlos como alimentos o combustibles, o como aquellos derechos estrictamente personales, como por ejemplo derecho a la educación o derecho al voto. Si sabes, puedes.